Bien, entonces volvamos a empezar. Veníamos hablando entonces del potencial eléctrico y habíamos dicho que es una característica entonces que nos permite determinar cuánta energía por unidad de carga necesitamos para configurar un sistema. Claramente, si nosotros tenemos ahora un sistema de múltiples cargas, de la misma forma que hicimos cuando teníamos la situación de el campo eléctrico o de la fuerza de la interacción entre múltiples partículas o sistemas con múltiples cargas, en el caso del potencial eléctrico también vamos a aplicar el principio de superposición. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo quiero conocer para un sistema de cargas, digamos Q1 positiva, Q2 negativa, por aquí está Q3 también positiva, por acá está Q4, y yo quiero conocer el potencial en este punto que llamemos P, entonces lo que tengo que hacer es precisamente determinar con respecto a cada una de las fuentes cuánto será su contribución al potencial. Entonces el potencial en el punto P va a ser la sumatoria del potencial debido a la carga 1, más el potencial debido a la carga 2, más el potencial debido a la carga 3, más y así todas las cargas que tengamos. ¿Sí? En esencia lo que vamos a tener es simplemente que el potencial en un cierto punto P para una distribución de cargas, en este caso estamos considerando discreta, sería la sumatoria de todas las contribuciones, de las n contribuciones que podamos tener, del producto entre K sub E, la constante de Coulomb, la magnitud de la carga Q sub I y la distancia que separa la carga particular del punto que nos va a interesar analizar. Entonces, esta sería nuestra fórmula para determinar cuánto es el potencial en un punto debido a una distribución discreta. Entonces, nuevamente, calculamos el potencial con respecto el potencial en este punto debido a esta carga, más el potencial en este punto debido a esta carga, más el potencial en este punto debido a esta, más el potencial debido a esta. Como si las otras cargas no existieran. Y entonces lo que tenemos que tener en cuenta claramente es entonces que en algunos casos, ¿cierto? En el caso de las cargas positivas, el potencial en todo el espacio va a ser positivo. En el caso de las cargas negativas, el potencial en todo el espacio, en toda la región donde estemos analizando va a ser negativa, pero sus magnitudes, cuando yo las sumo, pueden hacer que esta suma, que este potencial final, sea un valor positivo o sea un valor negativo. Claramente, si yo estoy cerca de las cargas negativas, como esto es inverso con la distancia, entonces vamos a tener una mayor influencia de esta carga. Eso era lo que veíamos entonces en la clase anterior, cuando vimos la simulación y nos dimos cuenta que entonces en estas regiones justo alrededor de las cargas negativas el potencial era negativo, siendo más negativo entre más cerca estábamos. Y en las regiones cercanas a las cargas positivas, el potencial era una magnitud entonces positiva. ¿Cuánto valdrá allí? En ese punto P, pues dependerá esencialmente de cómo lo vayamos a calcular. De la misma manera, nosotros podemos determinar la energía potencial teniendo en cuenta, o si vamos a poner una carga particular, o sea, si yo quiero poner una carga particular en esta posición, pues simplemente multiplico el potencial eléctrico en ese punto por la carga que voy a posicionar allí. Entonces, yo puedo medir cuánto se va a cambiar o cuánto va a ser la nueva energía potencial de poner una carga, llamémosla Q sub T, en el punto P. Ya, si ya conocemos el potencial en el punto P, entonces la energía de poner esa carga va a ser equivalente a tener la carga Q sub T por el potencial en el punto P. Y entonces esto será la carga Q sub T por la sumatoria desde I hasta N de las constantes de Coulomb, producto por la sumatoria o por las cargas Q sub I
sobre las distancias. ¿Alguna inquietud con respecto a por qué tenemos ese razonamiento para explicar la forma de determinar la energía potencial y cómo se modifica cuando ponemos nuevas cargas en nuestro sistema? Bien, pueden ir haciendo las preguntas o bien por el chat o pueden ir haciendo las preguntas el- directamente abriendo el micrófono. ¿Listo? Vamos a hacer un ejemplo de eso. Vamos a determinar un dipolo. ¿Sí recuerdan cómo es un dipolo? En el dipolo lo que nosotros tenemos es un par de cargas de igual magnitud ubicadas a una cierta distancia entre sí, con la condición de que esas dos cargas sean de signo opuesto. Es decir, por acá voy a poner una carga positiva y por acá a la misma distancia o a una cierta distancia voy a poner una carga negativa. Supongamos que este dipolo está separado una distancia d y que esa distancia d mide 4 centímetros. Si tenemos esa condición, entonces digamos que esta carga es una carga Q, digamos que esta es la carga positiva, esta será también una carga de magnitud Q, con la condición entonces de que esta sea, por ejemplo, una carga de más 3 nanocoulombios y esta carga Q será de menos 3 nanocoulombios. Si tenemos esas dos cargas, es posible que a nosotros nos interese conocer cuánto es el potencial eléctrico en diferentes puntos del espacio. Vamos a calcular dos puntos, pero con esta misma técnica podemos calcular cualquier punto que nos interese conocer. Digamos que un punto puede ser este punto A. El punto A que tiene coordenadas 0 en la coordenada X y 1 centímetro en la coordenada Y. ¿Cómo sería entonces el potencial en ese punto A? Ya sabemos entonces que el potencial en el punto A, antes de que resolvamos, ¿será un potencial qué? ¿Positivo o será un potencial negativo? Estamos en esta posición. Positivo. Pues Enrique dice que es positivo, Daniel también dijo que es positivo. Miren que la distancia que tenemos a la carga positiva es más pequeña. Entonces, por lo tanto, tendremos mayor influencia precisamente. Pero en ese punto se supone que es una carga de prueba. Es el punto donde queremos analizar el potencial. Mira que acá cuando estamos hablando del potencial, no estamos diciendo que ahí vamos a poner una carga de prueba. Estamos diciendo cuánto es el potencial eléctrico. Ah, ok, entonces se supone que es positivo porque al haber menos distancia, pues eso es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Exactamente, Ah, ok. exactamente. Eso es lo que estamos, eso es nuestro razonamiento, ¿sí? Pero recordad entonces que lo que teníamos allí era precisamente el potencial en el punto A es la constante de Coulomb por el valor de la carga fuente positivo sobre la distancia que hay a la carga positiva, o sea, de entre el punto A y la carga positiva. Eso es lo que tenemos allí. Y le vamos a sumar lo correspondiente a la contribución de la carga negativa. Entonces, otra vez sería la constante de Coulomb por la magnitud de la carga negativa sobre la distancia que hay del punto a la carga negativa. Si le ponemos o si reemplazamos los valores, miren que esencialmente lo que podemos hacer es sacar como factor común esta constante de Coulomb. Entonces tendríamos allí la constante de Coulomb que me va a multiplicar a quién? Al valor de la carga positiva sobre la distancia. Esa distancia entonces es de 1 por 10 a la menos 2 metros, que es un centímetro. Y le vamos a sumar la carga negativa sobre la distancia. En este caso la distancia, si esto eran 4 centímetros, quiere decir que esto está justamente en la posición 0 menos 2 centímetros. Entonces tendremos una distancia total de 3 centímetros.
Esto será entonces de 3 por 10 a la menos 2 metros. Y cuando hacemos entonces el reemplazo de los valores de la carga y de la constante de Coulomb, encontramos que esto sería entonces 8,99 por 10 a la 9 newton metro cuadrados sobre Coulomb cuadrado. Acá tendríamos una carga de 3 por 10 a la menos 9 coulombios. Acá abajo vamos a tener 1 por 10 a la menos 2 metros. Y vamos a sumar una carga de menos 3 por 10 a la menos 9 coulombios sobre 3 por 10 a la menos 2 metros. ¿Qué valores vamos a obtener entonces? Vamos a encontrar que el potencial en el punto A, si reemplazamos esos valores, considerando que este es un valor negativo, o sea, vamos a dividir esta carga entre esta distancia y le vamos a restar por el signo negativo esta carga entre esta distancia y vamos a multiplicar por la constante de Coulomb. Encontraremos entonces que el potencial eléctrico en el punto A es de 1798 voltios. ¿Sí? Vamos a llegar a que es newton metros sobre coulombio y recuerden que eso será efectivamente joules sobre coulombio y joules sobre coulombio es voltios. Listo. Si hacemos lo mismo para otro punto, un punto que se encuentre, por ejemplo, a una distancia, digamos que este punto es el punto B, un tal punto B por aquí, con coordenadas 3 y 2 centímetros. Obviamente esto no lo hice a escala, pero entonces lo que tenemos que considerar es que eh, si estamos a 2 centímetros eh, sobre la coordenada Y, estaremos a la misma altura que está esta carga. O sea que esto es simplemente la distancia que hay entre el punto B y la carga positiva. Y para la otra carga tendremos que considerar entonces esta distancia. ¿Sí? Para esa segunda carga la distancia va a ser mayor. De entrada ya puedo decir entonces que otra vez, al estar la carga positiva más cerca de la carga negativa, mi potencial eléctrico va a ser un potencial positivo. ¿Sí? ¿Cómo determinaríamos entonces el potencial en B? Entonces, el potencial en B va a ser, ya sabemos, la constante de Coulomb, la carga positiva sobre la distancia, que en este caso es de 3 centímetros, es 3 por 10 a la menos 2 metros, más la otra carga sobre la distancia. En este caso, miren que si esto es 3, esto será 4. Esta longitud aquí será efectivamente ¿cuánto? 5, ¿cierto? Creo que 5. Sí. Ahí, como les dije, no está a escala, pero podemos hacerlo con las coordenadas, ¿cierto? Aquí hay 3, entre estas dos hay 4. Entonces, esos triángulos que son de 3, 4, la hipotenusa vale 5. Entonces, 5 por 10 a la menos 2 metros. Si reemplazamos los valores, vamos a encontrar que el potencial en el punto B es de 359,6 voltios. Entonces miren que al irme alejando justamente, ¿cierto? Al alejarme de las cargas fuentes, el potencial eléctrico efectivamente va a empezar a reducirse, ¿cierto? Bien, ¿alguna inquietud con respecto a eso? ¿O necesitamos hacer más puntos? Todo claro. ¿Cierto? Creo que si por ejemplo tuviéramos un punto por acá sobre el eje vertical, hola, Ahí no hay que usar ningún ángulo, nada. en este caso solamente nos van a interesar las distancias, ¿sí? Posiblemente podríamos necesitar utilizar algún ángulo si no conocemos el valor como tal. Pero como el potencial eléctrico es una magnitud que es escalar, no es vectorial, pues no va a tener componentes. Es simplemente un valor numérico como tal. Listo, gracias. Ok. Entonces solamente depende de la distancia. Lo único que necesito conocer es la distancia entre el punto donde estoy evaluando y el punto fuente de ese potencial. Bien.
Ahora vamos a pensar en la posible situación que vamos a tener cuando tengamos distribuciones de cargas continuas. ¿Sí? ¿Qué pasa entonces cuando tenemos distribuciones de carga continuas? ¿Qué era lo que ocurría en el caso del campo eléctrico? ¿Qué era lo que teníamos que hacer para determinar, por ejemplo, el campo eléctrico producido por una distribución de cargas? Tomar en cuenta diferenciales y usar integración. Entonces observen que nosotros, ¿cierto? Para cargas discretas, dijimos que el potencial en un punto de cada una de las cargas con su correspondiente distancia. ¿Sí? Cuando hablamos de cargas continuas, entonces estas sumatorias van a tender hacia una integral. Entonces, lo que tenemos que hacer para cargas continuas, el potencial en un punto va a ser nuevamente la constante de Coulomb, las sumatorias se me convierten en integrales y lo que debo considerar entonces es la contribución de cada punto de esa distribución de carga. ¿Sí? Esto está integrado en todas las regiones donde haya carga con su correspondiente distancia, con la distancia a la que está respecto al punto que quiero analizar. Miren que la forma funcional es exactamente la misma. Constante es una constante y sale de la integral. Contribución de la carga fuente, en este caso estamos considerando la contribución de un pequeño pedacito de un pequeño pedacito, vamos a hacerlo así grande para que si se ve borroso, se alcanza a ver adecuadamente, ¿cierto? Ahí tenemos las dos ecuaciones para distribuciones discretas y para distribuciones continuas. Pero miren que funcionalmente es exactamente lo mismo. Como les decía, la sumatoria se nos convierte en integral, la constante permanece invariante, la contribución de la carga fuente se nos convierte en la contribución de los pedacitos de la distribución y cuánta carga cada uno de esos pedacitos está aportando, y la distancia de la carga fuente hasta el punto donde estoy evaluando es simplemente una distancia. Entonces vamos a tener que volver a traer esas expresiones donde hablábamos de las densidades de carga. Recuerden que lo que decíamos era que nuestra diferencial de carga podría estar expresado o bien como una constante lambda por un diferencial de carga lineal. Entonces esto era para distribuciones de carga lineal, o podía estar expresado como un valor sigma por diferencial de área, en el caso de superficies, o podía estar expresado como una densidad volumétrica de carga por diferencial de volumen para volúmenes. ¿Sí? Entonces la densidad de carga nos va a decir, o la vamos a seleccionar dependiendo del tipo de problemas que estemos resolviendo. Otra vez, ¿qué es lo más sencillo entonces? Que empecemos con cada uno de estos casos y volvamos a analizar ahora, a partir de conocer el potencial eléctrico, cómo sería, digamos, la contribución al potencial eléctrico, supongamos, de una línea de carga. Entonces vamos a arrancar con ese caso. Pongamos un ejemplo, digamos, potencial eléctrico debido a una línea de carga. Esencialmente lo que estamos diciendo es que vamos a tener, digamos, un cierto sistema coordenado y que vamos a tener una región del espacio que va a estar dada por esta línea
y que esa línea tiene una cierta carga. ¿Qué es lo que vamos a considerar entonces? Pues que si esto mide L, esto está justo en L medios y esto está en menos L medios. Y nuevamente, por simplicidad y aprovechando la simetría del problema, lo que vamos a decir es, vamos a determinar cuánto es el potencial en este punto P, en un punto que esté justamente sobre el eje que va por el centro de la línea que me divide mi segmento en dos. Vamos a considerar también entonces que acá vamos a tener una densidad lineal de carga positiva, que va a ser igual a ¿quién? Ya sabemos que es la cantidad de carga que hay por unidad de longitud. Aquí miren que directamente, si yo llamo a este eje X y a este eje Y, yo ya puedo incluso poner acá directamente cuánto es o cuál es el tipo de diferencial que vamos a tomar. Podemos decir entonces que si yo tomo un diferencial que se encuentra en esta posición, lo que estamos haciendo es considerar que acá tenemos esto a una cierta distancia X y que el ancho de ese pedacito es un ancho de X. ¿Qué tendremos que hacer entonces? ¿Qué más tenemos que hacer? Tendremos que considerar la distancia a la cual ese pedacito está respecto al punto donde estoy evaluando. Si a esto lo llamamos una cierta distancia D, entonces miren que ya se nos va formando unas relaciones geométricas entre la posición del punto que yo quiero analizar y la posición del elemento sobre la distribución continua que me está generando el potencial aquí. Porque lo que yo quiero conocer, recuerden, es cuánto es el potencial en P. Esa es la pregunta. Entonces, si yo considero a esto una distancia R, que es como llamábamos las distancias, miren que yo la puedo relacionar y decir que R no es otra cosa que la raíz de ¿quién? De x al cuadrado más d al cuadrado, haciendo la suma o el triángulo de Pitágoras que se me forma aquí, con este triángulo rectángulo. Ahora ya sí puedo plantear cuánto es la expresión para el potencial eléctrico. Yo puedo decir entonces que el potencial en el punto P es ¿quién? Es K sub E por la integral de los diferenciales de carga sobre R. ¿En dónde? En todas las regiones del espacio donde haya carga. ¿Para qué me sirve esta relación geométrica entre la densidad de carga y la carga? Sencillamente me sirve para decir a partir de esto, el diferencial de carga es lambda veces el diferencial de desplazamiento. Entonces puedo reemplazar y puedo modificar los parámetros en términos de dx. Porque miren que acá dije en todas las regiones donde haya carga. Pero con este paso yo puedo convertir eso, K sub m queda igual, convierto esto en lambda de x sobre r. Y ahora evalúo en todas las regiones donde hay carga, pero con respecto al diferencial de desplazamiento, las regiones donde hay carga son entre menos L medios y L medios. Y también con esta relación geométrica puedo convertir el parámetro R, que va cambiando de acuerdo a la posición en donde me voy desplazando, va a ir cambiando como función de X. Entonces, eso es esencialmente el procedimiento, encontrar entre menos L medios y L medios, lambda de X sobre raíz de X a la 2 más D a la 2. Miren que ahora tenemos varias situaciones. Por ejemplo, si nosotros nos dicen que la densidad lineal de carga no es un parámetro que es uniforme y constante, entonces lo tenemos que dejar aquí y tendremos que tener, digamos, algún tipo
de función que dependa de la posición para determinar cuánto es la densidad lineal de carga. Entonces ahí no se podría sacar de la integral, Ahí no la podríamos pero en sacar este caso sí, En porque este es caso estamos constante. asumiendo que es constante y que es uniforme. O sea, constante es que no cambia en el tiempo, uniforme es que es igual en todos los puntos del espacio. Entonces, en este caso estamos diciendo, desde acá hasta acá la densidad lineal de carga es la misma y no cambia en el tiempo. Entonces, la podemos sacar de la integral. Entonces, ese potencial en P lo podemos evaluar como ¿quién? Como K sub E por lambda por la integral entre menos L medios y L medios de dx, y acá me queda x al cuadrado más d al cuadrado a la 1 medio. Y eso es una integral que podemos resolver utilizando las tablas de integrales. Y en este caso, por ejemplo, si yo voy a la página de integraltable.com y busco la integral número 32, esa integral número 32 se ve así. Dice que la antiderivada de 1 sobre raíz de x a la 2 más o menos a la 2 de x es logaritmo natural del valor absoluto de x más la raíz de x a la 2 más o menos a la 2. ¿Sí? Esta raíz llega hasta aquí. ¿Sí? Esa es la antiderivada que vamos a utilizar para resolver el problema. Entonces miren que ya simplemente yo reemplazo los parámetros que conozco y entonces llegamos a que el potencial en P es K sub E por lambda por el logaritmo natural del valor absoluto de x más la raíz de x a la 2. En este caso, como el signo que teníamos acá es más, entonces acá también tenemos el signo más d a la 2. Y esto está evaluado entre menos L medios y L medios. Serían nuestros límites. Ya reemplazando los límites, pues tenemos que el potencial en P, simplemente voy a copiar allí, sería K sub E por lambda por logaritmo, logaritmo natural de L medios más la raíz de L medios al cuadrado más D al cuadrado, en valor absoluto, menos el logaritmo natural de menos L medios más la raíz de menos L medios al cuadrado, más D al cuadrado. Y esto se me convierte en K sub E por lambda por el logaritmo natural. Recuerden que la resta de logaritmos es la división de los argumentos de cada uno de los logaritmos. Entonces, en este caso, es el logaritmo natural. Si reemplazo estos valores, se me va a convertir en L más raíz de L al cuadrado más 4 veces D al cuadrado. Aquí lo que hice fue sacar factor común. Como en estos dos casos me queda L sobre 4, L cuadrado sobre 4, y acá me queda también L cuadrado sobre 4. Entonces, si saco factor común, ese 4, ese un cuarto, entonces acá se me tiene que convertir en un 4D al cuadrado. Entonces, de ahí es de donde sale ese 4D al cuadrado. Y este sobre menos L más raíz de L medios más 4D al cuadrado. Entonces, esta es la respuesta. Esta es la respuesta entonces del potencial. Observen una cosa en este caso. Miren que efectivamente, si nosotros, por ejemplo, tomamos la distancia D y hacemos que la distancia D sea muy grande, lo que estamos diciendo es el punto donde estamos analizando está muy lejos.
¿qué deberíamos esperar del potencial eléctrico cuando estemos muy lejos? ¿Te ha parecido el que produce una carga puntual? ¿Y cómo es el potencial eléctrico de una carga puntual cuando estamos muy lejos? Que a su vez por la carga total sobre R. Hacia una distancia muy lejos, ¿cierto? Tiende a cero. Tiende a cero. Entonces miremos si eso sí ocurre. Miren, por ejemplo, cuando D tiende al infinito, ¿qué ocurre con B sub P? Entonces D tiende al infinito, esto me quedaría como. ¿Cómo me quedaría este logaritmo? Infinito sobre infinito, entonces tocaría, no sé, L'Hopital. Me quedaría el logaritmo natural de 1, ¿cierto? Y el logaritmo natural de 1 es 0. ¿Sí? Y entonces allí el potencial eléctrico efectivamente tenderá a 0. Y en el caso cuando D se está acercando a 0, ¿cómo se me convertiría ese término? Miren que esencialmente nos desharíamos de este 4D al cuadrado cuando D tiende a 0. Estos L's al cuadrado saldrían de la raíz y me quedaría el logaritmo de 1 sobre 0, o sea, el logaritmo de infinito. Y el logaritmo en infinito pues, tiende a infinito. Entonces, en este caso, el potencial eléctrico tenderá al infinito. ¿Sí? Digamos que esto también tiende a 0. Juan, pero no entendí por qué lo que había en el primero, cuando D tiende a infinito, porque dentro del logaritmo natural tiende a 1. Porque mira que estaríamos hablando de que este término de acá es mucho más grande comparado con la proporción de, o los aportes que L cuadrado y L hacen a esta expresión completa. Mejor dicho, el D al cuadrado sería el que domina toda esta expresión. Pues si D tiende a infinito, toda esta expresión tenderá a infinito. Lo mismo acá, toda esta expresión tenderá a infinito. O Pues sea, infinito, pero para demostrar eso sería como aplicar L'Hopital, ¿o qué? sí, Ok. esencialmente sería considerar que el logaritmo de esta relación entre esas dos distancias sería precisamente el logaritmo natural de 1. ¿Sí? Entonces miremos, entonces ya conocemos o ya podemos determinar el potencial debido a una línea que sea de una cierta longitud. Antes de que hagamos otro de los casos extremos, que es este caso, pero cuando se alarga mucho, vamos a hacer la situación de un anillo cerrado. Vamos a considerar que tenemos un anillo de carga. Ejemplo 2, potencial debido a un anillo de carga. Otra vez, la situación que nosotros vamos a tener allí es precisamente una situación en la que estamos utilizando la simetría del problema. ¿Cómo así? Esencialmente lo que estamos diciendo es vamos a considerar que nuestro anillo está justo aquí en el origen de coordenadas y que el punto donde vamos a evaluar el potencial está justo sobre el eje de ese anillo. No quiere decir que alrededor en los otros puntos el potencial eléctrico sea o no se pueda determinar. Es mucho más complicado de determinar. Es una de las características que tienen los problemas cuando no podemos hacer uso de simetrías. Entonces vamos a hacer uso de la simetría y vamos a determinar cuánto sería el potencial eléctrico en ese punto, considerando otra vez la misma historia, considerando que, por ejemplo, este anillo de carga tiene un radio R, que la distancia a la cual estamos evaluando es una distancia D, y considerando también que este es el punto P, llamemos a estos los puntos o los ejes X, Y y Z,
Y vamos a considerar también una distribución de carga uniforme y constante a lo largo de toda la periferia de este anillo. Entonces, vamos a decir que la densidad de carga, otra vez positiva, va a ser la cantidad de carga que va a tener ahora un diferencial de arco. Ya no por diferencial de longitud, sino por diferencial de arco, S. Básicamente lo que hicimos fue coger una línea recta o un trozo recto y doblarlo para que me conformara un anillo. Eso fue lo que hicimos. Y por eso estamos hablando ahora de diferenciales de arco. En ese caso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Necesitamos entonces determinar cuánto es la contribución al potencial eléctrico debido a este diferencial de carga que se encuentra aquí. Asociado a ese diferencial de carga, entonces tendremos un diferencial de arco. ¿Cómo determinamos ese diferencial de arco? Asociado a un de teta. Básicamente lo que estamos haciendo es asociarle el ángulo que está barriendo. Entonces, efectivamente acá vamos a tener, si nosotros medimos con respecto al eje X, vamos a tener un eje teta para determinar la posición de ese diferencial. Esto va a medir entonces un ángulo de teta. Y esta longitud de acá hasta acá, si yo la mido, va a ser mi Por ds. el radio. Exactamente. Entonces, la longitud de ese ds, yo puedo decir que el ds es precisamente r por d teta. Esa es la longitud de mi diferencial de arco. Y eso me permite entonces escribir ¿qué? Me permite escribir ahora la densidad lineal como dq sobre r de teta. Y decir que los diferenciales de carga, a partir de esta expresión, que cada diferencial de carga se puede expresar geométricamente como ¿quién? Como lambda por r por d teta. Juan, pero ¿Qué me nos... preguntas uno cómo sabe hasta qué diferencial lo tiene que llevar, pues cómo se da cuenta que ese DS no le sirve para realizar el ejercicio. Porque cuando vas a hacer la integración, necesitas una variable que te permita recorrer toda la circunferencia. Ah, ok, listo. Sí, sí. Esa es la razón por la cual tienes que convertirte o pasarte a estas variables que te permitan hacer la integral en Sí, que me todo, mida la superficie, por decirlo así, o el objeto desde un lado hasta el otro. que te permiten encontrar en dónde está la carga distribuida geométricamente. El otro parámetro que aún nos falta determinar es este de acá. Vamos a ponerlo en un color distinto para que no me quede. Vamos a ponerlo en verde, verde clarito. ¿Sí? Es esta distancia que tenemos allí. La distancia es la distancia R que vamos a considerar en la expresión del potencial eléctrico. Pero miren que la distancia R no es otra cosa que d al cuadrado más r al cuadrado. Aquí lo más chévere de todo es que esa distancia no está cambiando a medida que yo me voy moviendo. ¿Sí? Para cualquier diferencial que yo tome sobre la circunferencia, esa distancia r va a ser exactamente la misma. Ahora sí, ya podemos expresar y plantear la expresión del potencial eléctrico. Entonces dijimos es K sub E por la integral en todas las regiones donde haya carga de los dq sobre R. K sub E. Tomemos entonces o convertamos esto en la expresión geométrica o en la relación geométrica que teníamos. Esto era lambda por R por d teta. Convertamos el R pequeño en t cuadrado más R cuadrado. Y ahora determinemos cuáles son los diferenciales de teta donde debemos integrar. ¿Entre qué punto y qué punto debemos integrar con respecto a teta? Para barrer la circunferencia completa, pues será entre Desde 0. 0 hasta 2pi. Exactamente.
Entonces, desde 0 hasta 2pi. Allí puedo encontrar entonces todas las regiones del espacio donde hay carga, y cada una de esas regiones o cada uno de esos diferenciales de carga va a contribuir al potencial eléctrico en el punto P. Entonces acá saquemos lo que es constante de la integral. Entonces es constante, esta constante, lambda es constante, r es constante, la raíz de d al cuadrado más r al cuadrado es constante, y me queda dentro de la integral entre 0 y 2pi del diferencial de teta. Y esa integral es muy sencilla de realizar, ¿cierto? Simplemente la integral de teta evaluada entre 0 y 2pi. Eso será entonces 2pi. Entonces esto me queda k sub e por lambda por 2pi por r sobre la raíz de t al cuadrado más r al cuadrado. Observen entonces que esencialmente lo que tenemos acá es que es precisamente 2pi por r es toda la longitud de la circunferencia o toda la cantidad de material que yo doblé para formar este anillo. Lo podríamos ver así. Y multiplicado por todo el perímetro, sí. Pero estamos hablando de que cogimos una barra y la doblamos. ¿Sí? Entonces, si yo tenía esa longitud de barra y la doblé, esto es esencialmente esa misma longitud de barra con la que partimos. Multiplicado por la densidad lineal de carga, lo que me está dando es entonces la carga total. Y acá tenemos simplemente la relación de la distancia. Entonces, esa será la expresión para el potencial eléctrico. Potencial eléctrico en P, entonces será K sub E por lambda por 2pi r sobre raíz de t al cuadrado más r al cuadrado. ¿Qué puede ser de pronto interesante anotar en esta expresión? ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando la distancia tiende a 0? Es decir, cuando lo que estoy haciendo acá es precisamente pararme justo en el centro. Miren que la expresión entonces lo que hace es precisamente cancelar este d al cuadrado, se convertiría en 0. Este r al cuadrado que tendríamos acá sale de la raíz como un r, y eso se me convertiría, el potencial en P, se me convertiría en ¿quién? En K sub E por lambda por 2pi. Porque la R, esta R que teníamos acá, se cancelaría con la R que sale de este radical, de esta raíz que teníamos aquí. ¿Sí? ¿Alguna inquietud? Pregunta. ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo me desplazo sobre el eje negativo? ¿Será que eso afecta? ¿Cómo así? Si el punto lo ubica debajo del eje Z. ¿Se acuerda que cuando hacíamos el cálculo del campo eléctrico, si yo determinaba el campo eléctrico por aquí, apuntaba en es una lo mismo. dirección, pero cuando la tomaba por aquí apuntaba en la otra? ¿Será que se me cambia? No, Así lo- porque la distancia Distancias son solo aparece al positivas. cuadrado, entonces negativo. Exactamente. Positivo. Las distancias aparecen al cuadrado. Entonces, esta configuración de carga, que es completamente hecha de cargas positivas, cuya densidad lineal de carga es positiva en este caso, hará que todo el espacio tenga un potencial positivo. ¿Cuál va a ser De el ahí las máximo? líneas equipotenciales. Exactamente. El máximo punto sobre el eje, el potencial más alto sobre el eje, va a ser justamente allí en el centro. ¿Sí? Pero ¿dónde será el potencial más grande? Justamente cuando me estoy acercando a las cargas. O sea, si yo fuera capaz de pararme por aquí y determinar la carga, determinar el potencial eléctrico, pues sería muy alto porque allí es donde está la carga distribuida. Listo. Muy bien, ya que sabemos cómo calcular un potencial eléctrico debido a un anillo, y ya lo hicimos para una línea, hagamos ahora el potencial eléctrico
debido a un disco. Entonces, en el caso del disco, lo que vamos a considerar es precisamente que tenemos ahora, tiene que estar bien, que ahora lo que tenemos es, que se corte un poquito, eso, que me quede así. Este disco, y vamos a ponerlo con un rellenito. Pongámosle este relleno. Uno más clarito, tan oscuro. Eso, ese. Muy bien. Entonces tenemos ese disco. Vamos a considerar entonces, otra vez que esto está en el centro del sistema de coordenadas para no complicarnos la vida. X, Y, Z. Y ahora quiero conocer el potencial. Otra vez. El potencial en el punto P. Escucho sugerencias de cómo resolvemos eso. ¿Cómo podríamos solucionar ese problema que tenemos allí? ¿Qué más nos tiene que decir el problema? Tomar anillitos. Es una buena estrategia, que la densidad de carga es continua. Entonces, en este caso vamos a decir, en este caso, ahora como es una superficie, ya no estamos hablando de una línea que doblamos, sino una superficie, vamos a considerar que esto tiene una densidad superficial de carga, otra vez positiva, que nos dirá entonces cuánta carga por unidad de área vamos a tener. ¿Sí? Entonces, esos son las entradas del problema. Aquí vamos a considerar entonces que esto mide, otra vez, esto mide radio R, que la altura a la que queramos determinar el potencial eléctrico es D. Pero ahora, miren que tenemos que considerar contribuciones de esa distribución de carga superficial. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Voy a pintarlo por este lado. Vamos a considerar entonces, pongámoslo de esta manera. Vamos a decir que voy a tomar una región del espacio o de esa superficie donde los diferenciales de área los voy a tomar en esta forma. También lo podríamos haber hecho con anillitos, ¿sí? No hay ningún problema. Pero lo que quiero hacer es hacerlo, digamos, progresivamente mostrando las integrales que nos van a salir si no conociéramos nada, ¿sí? En este caso, miren que este parámetro estará ubicado, o este diferencial de área que estoy tomando allí, esto es un diferencial de área, que tiene un diferencial de carga, y que va a estar representado por quién, por el ángulo θ que yo mide aquí, con un ancho de θ, y esto estará a una distancia radial R', y con un espesor de R'. ¿Sí? Entonces miren que nos aparecieron un par de constantes, perdón, un par de variables que son precisamente la variable angular y la variable R'. ¿Qué es lo que nos tiene que decir cada una de ellas? Pues esencialmente, si yo quiero recorrer toda la superficie, tengo que barrer todos los ángulos entre 0 y 2pi, y tengo que recorrer todos estos radios primados entre 0 y R grande, que era el que teníamos acá, que es el radio del disco. Porque cada uno de esos diferenciales me va a estar aportando precisamente al potencial eléctrico, vamos a ver el otro color, al potencial eléctrico en este punto, del punto de interés, ¿sí? A este lo habíamos llamado R, que era el R que aparecía en nuestra expresión del potencial eléctrico, y esto lo podemos expresar ahora como ¿quién? Como D al cuadrado más, que ahora no podemos decir R grande, sino R primado al cuadrado. ¿Cómo será nuestro diferencial de área entonces?
Bueno, nuestros diferenciales de área será el correspondiente a este tamaño que tenemos acá, La correspondiente de S por dr'. a ds por dr'. Es como si tomáramos entonces, si yo viera ese diferencial de área, lo estoy viendo como así. Vamos a ampliar ese diferencial de área así grandote. Por allá, vamos a ponerlo con los mismos colores que tenemos allá. Por allá abajo, ¿cierto? Esto se me está juntando y me está formando un ángulo de teta. Eso está ubicado a una distancia R'. Entonces, es como si dijéramos, es que puedo asumir que ese diferencial está conformado por este arco que mide precisamente R' de teta multiplicado por este espesor de acá. Y este espesor de acá mide dr'. Entonces mi diferencial de área, que es esto que tengo aquí, se me convertirá en R' de teta de R'. O pues, si lo quieren poner más bien uno junto al otro, R' de R' de teta. Listo. ¿Alguna duda o inquietud de cómo sacamos ese diferencial de área? Es que esos pueden ser algunos de los problemas en los que ustedes se equivocan cuando están cuando están resolviendo los ejercicios. No definir adecuadamente las variables de integración en estos problemas es básicamente lo que generalmente causa errores en la respuesta. Pero Juan, miren, hola, podemos hacer cómo sería con anillos, pues más o menos. podríamos definirlo. Ahorita al final, si quieres, hacemos cómo sería el ejercicio con el niño. Listo. Eso. Bien. Entonces, ¿qué es lo que... Juan, qué es lo una que- pregunta. El error que sale por hacer esa consideración de pensar que eso es un cuadrado, un rectángulo, ¿qué tan grande es? como son diferenciales, no hay error. Pues en el cálculo no. Mira que lo que estamos haciendo es considerar que esto es tan pequeñito, que son diferencialmente pequeñitos. Y como Vamos a estamos tener haciendo curvatura el la círculo, integral. por decirlo así. Ajá. Pues es como un lado recto. Ujú. Juan, una pregunta, lo que dijo el compañero de anillos sería más o menos igual que esto, solamente que hay que tener en cuenta dos radios. No, Pues también sería con diferenciales de área o no. sería también con diferenciales de área, claro, porque o sea, para cubrir una superficie, yo tengo que tomar diferenciales de área. Es simplemente una consideración diferente. Ahorita, cuando termine, que no hay ninguna diferencia sustancial. Entonces vamos ahora a plantear la ecuación del potencial eléctrico, ¿cierto? El potencial eléctrico en P, dijimos que es K sub E por la integral de los dQ sobre R en todas las regiones donde haya carga. Eso era nuestra expresión del potencial eléctrico. Vamos a reemplazarlo lo que conocemos, ¿cierto? Sabemos entonces que esto es K sub E. Sabemos que podemos reemplazar dQ por, esto no lo pusimos por aquí, dQ es sigma de A. Entonces esto sería nuestro paso intermedio, sigma de A. Y sobre R. ¿En dónde? En toda el área. Miren que ahora lo que hicimos es convertir nuestra integral de carga en una integral de área. Y ahora lo que tenemos que hacer es precisamente convertir ese dA en su expresión correspondiente. Entonces, tenemos que decir, esto es K sub E, de una vez saquemos el sigma en este caso, porque es una integral, perdón, es una constante, y vamos a integrar, ahora necesitamos dos integrales, ¿sí? Porque ahora vamos a introducir dos variables de integración, nos quedó R' de
de R' de teta sobre R. Y R, habíamos dicho por aquí, es raíz de D2 más R' al cuadrado. Entonces, raíz de D2 más R' al cuadrado. Con respecto a la variable integración, Juan, una pregunta. Ahí integramos primero respecto a R' porque los valores de los límites de integración son variables, mientras que de teta sí son números. no importa, no, porque son los de teta también, los de R también son variables. Pues en Ah, ambos sí, porque nos darían el radio de la figura, entonces sería lo mismo. o sea, recuerda que en este caso son variables que son independientes. O sea, R' y teta son variables independientes. Una no depende de la otra. Son coordenadas eh, que yo puedo utilizar independientemente. Entonces, las integrales las puedo incluso separar, que eso es lo que les voy a mostrar en un instante. Miren que esto Listo. entonces me va a quedar. Si yo integro el R', estaríamos integrando entre 0, que es el menor valor de R' que puedo tomar, y el máximo valor de R', que va a ser R. Y de teta lo voy a evaluar entre 0 y 2pi. ¿Sí? ¿Cómo podemos resolver esta integral? Miren que aquí es donde va a aparecer el cuento de los anillos. Caso de sigma. Esta integral yo la puedo separar así, entre 0 y 2pi de teta, y la integral entre 0 y r de R' de R', carajo, raíz de d al cuadrado más R' al cuadrado. ¿Sí? Esto que tenemos acá, miren que Da lo mismo. me daría 2pi. ¿Sí? Antes de continuar con esa integral, miremos lo de los anillos. ¿Cómo hubiera sido si hubiéramos hecho el problema por anillos? Si hubiéramos hecho el problema por anillos, hubiéramos dicho algo como esto, que nuestros diferenciales de área ahora son estos anillos que tenemos acá. ¿Sí o no? Ese es mi anillo. Donde esto es R'. El espesor del anillo es dr'. Y el diferencial de área, en términos de R' y dr', sería igual a ¿quién? A 2pi por R' de R'. Observen esto de acá. Eso me da 2pi por R' de R'. R' de R', y esta integral de acá es efectivamente 2pi. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sin problemas. Sí, sería un poquito más sencillo que... Es como lo quieras ver, ¿cierto? O sea, algunas personas lo pueden interpretar mucho más fácil así, porque les permitiría tener situaciones en las cuales, por ejemplo, el anillo o el disco sea incompleto. Y yo igual quiero considerar o quiero determinar cuánto es el campo, el campo eléctrico, no, el potencial, debido a una distribución que no sea, ¿no es cierto?, como esta que es completamente simétrica. Entonces, de esta manera, por ejemplo, podrías evaluar, no sé, para radios, eh, supongamos que una situación donde yo tenga una densidad de carga que sea variable con teta. ¿Sí? Eso no lo podrías evaluar con anillos. ¿Sí? Sino que tiene una función de teta. O una situación donde mi distribución de carga no está completa, como les decía, sino que, por ejemplo, tengo, no sé, 3/4 de anillo. Y tengo por aquí arriba el potencial en un punto. Entonces yo evaluaría entre 0 y 3pi medios, barriendo teta. No podría hacerlo con un anillo porque no tendría la distribución de ese anillo. Listo. Entonces, volviendo aquí,
tenemos entonces que el potencial sería K sub E por sigma por 2pi, que es esta primera integral, por la integral entre 0 y r, de r' sobre raíz de t al cuadrado más r' al cuadrado. Tabla de integrales. Ahí ya es donde entramos con la tabla de integrales. Otra vez. La número 34, en este caso, es una antiderivada que luce como esto. X de x raíz de x al cuadrado más menos a al cuadrado. Y la solución de esa es raíz de x al cuadrado más menos a al cuadrado. Ustedes dirán, ah, no, pero es que se resolvía muy fácil por el método de cualquier... Bueno, no estamos en el curso de cálculo integral, sino que estamos en el curso de física, donde la matemática es una herramienta. Algunos de ustedes la resolverán con Wolfram alfa o lo que ustedes quieran resolverlo. El caso es que tengan en cuenta de que lo han hecho adecuadamente, ¿sí? Porque en ocasiones he visto que utilizan Symbolab o utilizan cualquier cosa para resolver la integral y la resuelven mal. Entonces, no hicieron nada. Bien. Cuando reemplazamos entonces esa antiderivada, entonces nos queda que el potencial en P es K sub E por sigma por 2pi por esa raíz de R' al cuadrado más D al cuadrado, evaluada cuando, o para nuestros dos valores extremos que son 0 y R, que serían los valores extremos de la variable R'. Y esto es igual entonces a, digamos, 2pi por K sub E por sigma por R por la raíz de R al cuadrado más D al cuadrado menos esta raíz de D al cuadrado. Esa sería nuestra expresión para el potencial eléctrico. ¿Listo? Entonces, pi, K sub E, sigma, raíz de R cuadrado más D al cuadrado, menos raíz de D al cuadrado. Y esa sería la solución. ¿Inquietudes? Preguntas hasta allí. Si no hay inquietudes y preguntas, entonces vamos ahora a una que nos tenía o que tenía el problema que les mencioné inicialmente. El potencial eléctrico debido a una línea de carga infinita. Entonces, uno se vería tentado a hacer ¿qué? Pues a decir, es que ya conocíamos el potencial eléctrico de una línea. Lo teníamos por aquí. Vamos a copiar y vamos a pegarlo por aquí. Y hacerlo entonces cuando L tiende a infinito. ¿Cuál es el problema que vamos a tener acá? Esencialmente, que vamos a tener entonces aquí infinito más infinito y aquí infinito menos infinito. ¿Sí o no? Entonces el problema es que esencialmente esa función logaritmo natural, ¿esto a qué nos llevaría? Nos llevaría a una función de este tipo, logaritmo natural de 2 sobre 0, o un logaritmo natural, de hecho, de infinito sobre 0. Y ese tipo de situaciones no están permitidas en la matemática, o sea, esto es indeterminado, porque no podemos dividir entre 0. La matemática no nos permite hacer eso. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué hacer? Querrá decir que una línea de carga no produce un potencial eléctrico, ¿o sí? Sí lo produce. Sí lo produce, ¿cierto?
Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿O qué nos va a obligar el problema a hacer? Nos va a obligar a seleccionar un punto de referencia distinto. ¿Cómo es que un punto de referencia distinto? Hasta el momento, en estos ejercicios que hemos planteado, hemos hecho una suposición. ¿Cuál es esa suposición? Esta que estábamos describiendo acá, que en el infinito el potencial eléctrico vale cero. Esa es la suposición que nosotros siempre hemos estado haciendo. El potencial eléctrico en infinito es igual a cero. Pero no lo hemos dicho. ¿Por qué no lo hemos dicho? Porque desde cuando planteamos la definición de potencial eléctrico dijimos, es el trabajo por unidad de carga para posicionar una carga desde el infinito hasta un cierto punto cualquiera. Asumimos que si esa carga la dejamos en el infinito, no tuvimos que hacer trabajo, sino que no. ¿O sí? No. Exactamente. Si dejamos la carga en el infinito, no hicimos trabajo, entonces el trabajo sería negativo. Pero recuerden que con los campos que son de tipo conservativo, yo puedo poner mi nivel de referencia en cualquier parte. Y mediré los potenciales con respecto a esa referencia. Entonces, en este momento, nuestra referencia es esta. El cero está en el infinito. Acá, otra vez, no lo estoy diciendo, pero lo estoy asumiendo. El potencial en el infinito es cero. Sí. Hagan de cuenta que yo pongo aquí D en infinito. Si D es muy grande, este potencial otra vez va a tender a cero. Lo mismo acá. Esta expresión a la que llegamos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener que considerar? Vamos a tener que plantear, vamos a hacerlo desde el principio. ¿Qué es lo que vamos a decir? Vamos a decir entonces, supongamos que este es un eje Y que acá yo tengo una distribución de carga que es muy larga. Esto es muy largo. ¿Cómo será el campo eléctrico que me produce una distribución de carga de ese estilo? ¿Lo conocemos? Radial hacia afuera del eje. Exactamente. Entonces, si esto es lambda positiva, sabemos que el campo eléctrico que ese tipo de distribuciones me produce es radial, apuntando justamente hacia afuera. Dependerá de la distancia. Depende de la distancia. Quiere decir que a mayor distancia, el campo eléctrico se va haciendo cada vez más pequeño. Pero si lo mido por aquí, pues el campo eléctrico apunta así grande hacia afuera. Si me alejo, pues se hace más pequeño. Eso es el campo eléctrico. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, entonces, supongamos en un punto cualquiera, un punto que se encuentra a una posición Y. ¿Cuánto es el campo eléctrico en este punto? ¿Cómo lo definimos? ¿Nos acordamos? Se nos Sé olvida. que era proporcional a 1 sobre la distancia y no al cuadrado, pero no recuerdo lo otro. Exacto. Entonces, cuando se nos olvida cómo determinar un campo eléctrico, entonces, esto es una distribución que es uniforme, tiene una simetría. Entonces, vamos a nuestro amigo Gauss. Les recuerdo que eso incluso fue algo que les pregunté en el parcial, ¿cierto? Teníamos una barra de carga infinita y algunos hicieron el camino largo de, puedes llegar y decir, tomo un diferencial por aquí, en este punto, entonces el campo apunta hacia allá, tomo un diferencial por aquí, el campo eléctrico apunta hacia allá, hicieron toda la integral y después hicieron L tendiendo a infinito, cuando sencillamente se podía haber resuelto con la ley de Gauss.
Entonces vamos a hacer ese repaso de la ley de Gauss. ¿Qué era lo que nos decía la ley de Gauss? Yo tengo acá una línea de carga que es muy larga. Entonces yo tomo una gaussiana que me encierra esa línea de carga, que tiene una longitud L, mi gaussiana, y tiene un radio R. Ah, la ley de Gauss, ¿qué era lo que me decía? Me decía que el flujo eléctrico, que es la integral de E punto de A, integral cerrada, es igual a la carga encerrada sobre epsilon cero. Eso era la ley de Gauss, ¿sí o no? Y entonces a partir de eso, decíamos, sobre esta tapa o sobre esta cara cilíndrica, el campo eléctrico y el diferencial de área apuntan en la misma dirección, pero sobre estas tapitas de por aquí, esta tapita que va por este lado, el diferencial de área apunta hacia allá, y esta tapita de este lado, el diferencial de área apunta hacia allá. Y son entonces perpendiculares al campo eléctrico. Entonces su flujo es cero. Entonces esta integral se nos convertía en únicamente el flujo sobre la cara cilíndrica. Como son paralelos, entonces el coseno del ángulo entre ellos es cero. Perdón, el coseno del ángulo es 1, porque el ángulo entre ellos es 0. Sacábamos la magnitud del campo eléctrico, integrábamos el diferencial de área. Esto nos da que es la carga encerrada sobre epsilon cero. Esto era igual entonces a cuánta cantidad de carga tengo allí, que es justamente la carga que está sobre esta región. Esto era, si esto era lambda, esto es dq sobre dx. Entonces esto es 1 sobre epsilon cero, integral de dq, perdón, esto era lambda de x, ¿sí? Que era el dq, la carga encerrada. La carga es, perdón, la densidad de carga es uniforme, entonces lambda sobre epsilon cero. Esto me quedó la integral de dx. Esto se me salía de aquí entonces como la integral entre 0 y L. Esto sería entonces lambda por L sobre epsilon cero. Y esto era el campo eléctrico, la magnitud y el área de toda esta región por donde fluye el campo eléctrico sería esta superficie por la longitud. Entonces sería 2pi por R por L. Así era que nos salía el problema, ¿cierto? Entonces el campo eléctrico, la magnitud, era, se me cancelaban las L's, lambda sobre 2pi por R o por epsilon cero por R. Esto lo convertíamos, multiplicamos arriba y abajo por un 2. Me queda 2k sub e por lambda sobre R. El campo eléctrico, finalmente, ya no como magnitud, carajo, era 2k sub e lambda sobre R en una dirección radial. ¿Sí? Entonces, si queríamos conocer el punto o el campo en este punto, ese campo en ese punto, entonces es 2k sub e lambda sobre Y, 2k sub e lambda sobre Y en la dirección del vector J. Eso es lo que vale el campo eléctrico aquí. ¿Alguna inquietud hasta allí con respecto a cómo determinamos eso? ¿Sí? ¿No? Bueno. Entonces, ¿qué es lo que nos dice esto? Por ejemplo, yo quiero llegar a este punto, un par de puntos cualquiera. Definamos 2 puntos a lo largo de ese eje. Digamos, este es el punto P y este es el punto, hagámoslo con otro color para que notemos qué es lo que quiero mostrarles allí. Este es el punto P y este punto de acá es el punto R. ¿Cómo podemos determinar el potencial de un punto menos el otro?
Miren que teníamos una definición para el potencial. Decíamos que el potencial del punto A menos el potencial del punto B es igual ¿a quién? A la integral para ir desde A hasta B de E punto de L. ¿Sí? O lo que es lo mismo, el potencial de B menos el potencial de A es igual a la integral entre menos A y B de E punto de L. ¿Por qué lo queremos hacer así? ¿O por qué queremos determinar esto? Porque esencialmente a nosotros nos interesa medir el potencial en un punto. Pero el potencial en un punto lo puedo determinar a partir de esta expresión. ¿Cómo lo puedo determinar a partir de esta expresión? Si yo conozco el potencial en un punto determinado, puedo saber cuánto es el potencial en el punto de interés. ¿Cómo así? Acá tengo dos puntos, el punto R y el punto P. ¿Qué es lo que me pide el problema? El problema me está pidiendo determinar el potencial en el punto P. ¿Sí o no? Entonces yo puedo decir, es que el potencial en el punto P no es otra cosa que la integral de entre el punto R y el punto P de menos esta cantidad, el trabajo que estoy realizando o el trabajo por unidad de carga, porque esto es trabajo por unidad de carga, en esa trayectoria. Es decir, si yo conozco el potencial en R, integro campo en producto punto por el desplazamiento y puedo obtener el potencial en el punto P. Pero ¿cuál es la cosa? Miren que lo que nosotros hacíamos cuando definíamos que el potencial en el infinito era cero, era precisamente decir, ese punto R está en el infinito. ¿Sí me están siguiendo en la lógica que estoy tratando de explicar aquí? Más o menos. Pero es que se ve bastante borroso. Sí, se ve muy borroso. Pero qué conveniente que se vea borroso en este momento, carajo. A ver, ya hagamos una cosa. Yo quito esto, yo quito esta cámara. Sino que es por momentos, no es todo el tiempo, sino que se pone Ya por borroso. decir, ya está mejor. Ok, bueno. Igual voy a quitar la cámara para poder ampliar esto un poquito más. Miren lo que hicimos anteriormente. Anteriormente dijimos, por ejemplo, en esta situación, queremos conocer el potencial en este punto. ¿Sí o no? Lo que hacíamos era Sí. calcular la contribución de todos estos diferenciales a este punto. Y obteníamos el potencial en el punto P. ¿Cuál era la suposición? Estábamos asumiendo que en el infinito el potencial valía cero. Sin embargo, esta expresión que tenemos acá, esta que nos está cuantificando el potencial en un punto, también parte del hecho de suponer que el potencial en el infinito vale cero. Pero la expresión del potencial eléctrico o el potencial, nosotros lo definimos como una integral entre el campo eléctrico y la trayectoria que sigo para ir de un punto A un punto B. Esta es la expresión que utilizábamos para definir el potencial eléctrico entre dos puntos. Entonces lo que vamos a hacer aquí es precisamente decir, yo quiero conocer el potencial en el punto P. Bueno, vamos a buscar primero o vamos a definir cuánto es el potencial en el punto R. Conozco el campo eléctrico y hago la trayectoria para ir desde R hasta P. ¿Sí? Entonces, en los casos anteriores, lo que hicimos
o lo que asumimos es que R estaba en el infinito y por lo tanto el potencial valía 0 en el infinito. Ahora lo que vamos a suponer es que R no está en el infinito, sino que está mucho más cerquita. Entonces vamos a definir R a una cierta distancia conocida y vamos a decir, en esa posición el potencial vale 0. Y entonces cuando calculemos el potencial en el punto P, va a ser con respecto a R en una posición conocida. Entonces, matemáticamente, ¿qué es lo que estamos diciendo que vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decir, quiero conocer el potencial en P menos el potencial en R. ¿Qué es lo que vamos a asumir? Vamos a asumir que este potencial en R es 0. Ahí es donde vamos a definir nuestro nivel de referencia. Eso no es otra cosa que decir la integral entre el producto punto del campo eléctrico y el desplazamiento entre los puntos P y R. Y esto, mire que no voy a cambiar los límites, sino que estoy justamente utilizando esta expresión que tengo acá. Ahora lo estoy reemplazando por los puntos P y los puntos R. ¿Cuánto es el campo eléctrico? El campo eléctrico era 2K sub E por lambda sobre Y a lo largo de este Y. Miren que si tomé el punto P y el punto R sobre esta misma línea, el desplazamiento para ir de P hasta R también ocurrirá, este será mi dl, también ocurrirá en la misma dirección. Y por lo tanto, eso es esencialmente lo que tengo acá. Este es mi desplazamiento y este es el campo eléctrico con el que estamos operando. Entonces, ¿en qué se me convierte esto? Saquemos lo que es constante de esa integral. 2K sub E lambda. Integral entre P y R de dy sobre Y. ¿Esto es igual a quién? La integral de Y sobre Y es logaritmo natural de Y. ¿Sí o no? Esto me quedó 2K sub E lambda logaritmo natural de Y evaluado entre quién y quién. Evaluado entre P y R. Esto es 2K sub E lambda logaritmo natural de la posición o de la coordenada Y sub R. Esto se encuentra en la coordenada Y sub R y esto se encuentra en la coordenada Y sub P. Es esencialmente lo que estamos diciendo allí. El logaritmo natural evaluado en la coordenada Y sub P. Y esto es el potencial en P menos el potencial en R. Miren que todavía estamos asumiendo aquí que aquí es donde vale 0. Y entonces, para hacerlo sencillo o para simplificar la situación, yo puedo decir, bueno, resulta entonces que yo puedo invertir estos dos términos. Este con este y poner un menos aquí adelante. ¿Con qué fin? Con el fin de que me quede el potencial en P menos el potencial en R, que ya dije que vale 0. Esto es menos 2K sub E lambda, el logaritmo natural de la posición P menos el logaritmo natural de la posición en R. ¿Y qué es lo que vamos a decir? Supongamos que Y sub R es igual a un valor unitario. Cuando decimos que Y sub R está en un valor unitario, digamos que esto es un metro,
Entonces ya podemos decir, y en R, el potencial eléctrico es 0. Entonces, esta es mi referencia. Referencia de potencial. Entonces el potencial en P no va a ser otra cosa que 2 menos 2 K sub E lambda por el logaritmo natural de la posición en P. Bueno, entonces nosotros tenemos que hallar como, o sea, reemplazando por qué posición va a ser que ese voltaje sea 0. Pues, Exactamente. o sea, nosotros ahí Reemplazar. tuvimos que hacer el análisis de que para que eso diera 0 tenía que ser 1 por el logaritmo natural, ¿ok? Porque mira que en la posición, digamos que cuando definís esta posición unitaria, al evaluar el logaritmo natural en 1, justamente te da 0. Entonces te quitas este y sub r para todos lados. O Por sea, eso, entonces, pero no siempre, o sea, no siempre la integración va a ser que me dé el logaritmo natural, entonces tenemos que buscar, dependiendo de la operación que se esté realizando ahí con el y sub r, pues en otros ejemplos, cómo hacer que se cancele. exacto. Ah, listo. Entonces, para completar este problema, lo que tenemos que decir aquí, así como en los casos anteriores, no teníamos que suponer, acá sí tenemos que suponer. Aquí tenemos que decir, con el potencial igual a 0, en la posición R igual o en Y igual a 1 metro. Profe, ¿y por qué no usamos la notación de doble subíndice? Así como en voltaje, porque es un voltaje. ¿Cómo tiene doble subíndice? Decir BPR, B sub PR. Ah, también podríamos hacerlo así. O sea, B sub P con respecto a R. Sí, También lo podríamos hacer así. Así es que dices que lo hagamos. sí. Ah, ok, también. También se podría expresar así, de esa manera. O sea, con respecto al punto donde estamos asumiendo que, que esa condición se está cumpliendo. Miren que, por ejemplo, vamos a suponer algunos valores. Diego, ¿qué ibas a decir? Juan, mi pregunta es, no me quedó muy claro qué ventaja tenemos haciéndolo por este método respecto a el normal. El problema es que en el normal vas a llegar a esta expresión. ¿Sí? El normal te plantea que hagas o que obtengas este parámetro de potencial en términos de la longitud de esta barra o de este hilo de carga. Y cuando haces que la longitud tienda a infinito, se te va a generar una indeterminación matemática. Entonces, por eso no lo podemos hacer por el método normal. De hecho, todos los problemas anteriores los podríamos haber resuelto si conociéramos, o sea, a partir del conocimiento del campo eléctrico. Por ejemplo, el campo eléctrico que me produce este anillo. Yo podría haber determinado el potencial en ese punto a partir de conocer el campo eléctrico. Si recuerdan la clase anterior, hablamos de que yo puedo definir el campo eléctrico como menos el gradiente del potencial. ¿Sí? Entonces también podría haberme devuelto y determinar el potencial a partir de conocer esa expresión, de conocer que el campo eléctrico es menos el gradiente del potencial. Pero entonces en este caso lo que estamos diciendo es, necesitamos definir una referencia en la cual el potencial sea 0. Y esa referencia no está en el infinito. Si quieren, anotémoslo por aquí. B, rojo. B en infinito es distinto de 0. Entonces esta metodología es buena para cuando nos expresen que son objetos cargados muy grandes. Esta metodología es buena para cuando, ¿O en qué caso es mejor utilizarla, mejor dicho? pues si quieren que les sea honestos, los únicos problemas en los que yo he visto que se emplea esta metodología de definir el potencial con otra referencia distinta que no sea el infinito es en hilos de carga. No sé, habría que mirar, no lo he hecho. Eh,
Sí, con un Sería plano. porque las cargas se extienden hasta el infinito, así que supongo que los otros, que como los planos infinitos, también tendrían ese problema. No sé, ¿qué tal si miramos eso? Ustedes lo van revisando en sus casas y me cuentan la próxima semana si sí o si no. Bueno, Podríamos mirar eso. ¿Sí? una pregunta. Y, o sea, ese potencial tiene que estar definido para Yes positivos o negativos también sirve. También estaría definido para Yes negativo. O sea, es más, lo que tendríamos que hacer es definirlo con respecto a la distancia, ¿cierto? Con respecto a la distancia del hilo de carga. O sea, mejor dicho, ¿qué es lo que vamos a obtener aquí? Lo que vamos a tener es una equipotencial que va a ser un cascarón. Eso es lo que vamos a tener allí. A esa distancia y igual a r, vamos a tener una equipotencial igual a 0. Eso es lo que va a pasar. Allí, el potencial en r vale 0. ¿Qué es lo que nos vamos a dar cuenta? Todos los puntos que estén entre r y la distribución de carga van a tener potenciales positivos. Pero si yo me alejo, los potenciales van a empezar a ser negativos. ¿Sí? ¿Está Juan, claro? Hola. pues es que no sé, no me termina de cuadrar. O sea, uno tiene que buscar ese valor en el cual el potencial de uno, pues de la posición que nosotros quedamos como referencia, sea cero, como para que no nos interfiera. No, aquí lo que estamos definiendo es esencialmente esto. Estamos definiendo que en esa posición R el potencial vale 0. Aquí simplemente lo que hicimos fue decir que, que la posición de R era 1, simplemente para que funcionalmente nos desapareciera este valor de acá, para que no nos quedara como la resta entre dos posiciones. Sin embargo, si no lo hubiéramos hecho y le hubiéramos puesto un valor distinto acá, simplemente lo que yo tengo que hacer para obtener el potencial en P, sabiendo que en R vale 0, es hacer esta resta siempre que vaya a hacer el cálculo. Esto era para que nos quedara solamente en términos de la posición en P. Entonces el punto de referencia siempre va a ser en el que se haga cero. El punto de referencia yo lo tomo en cualquier parte. Pues pero es como más útil porque ya después se vuelve negativo. Entonces, No, pero es que no importa. O sea, esencialmente lo que estamos diciendo acá es, con estas distribuciones lineales, por ejemplo, las simetrías van a ser cilíndricas, ¿sí o no? Entonces, ya dijimos, es que el campo eléctrico apunta radialmente hacia afuera. Las equipotenciales de ese tipo de configuraciones son cilindros concéntricos. ¿Qué quiere decir la equipotencial? Todas las regiones del espacio donde el potencial vale lo mismo. Entonces, en este caso, esta distancia, este cilindro que me rodea el hilo de carga, todo ese cilindro es las regiones del espacio donde el potencial vale 0. Si yo tomo un cilindro más pequeñito, un cilindro por aquí, el potencial va a ser mayor que 0. Entre más pequeñito y más pequeñito vaya siendo el cilindro. O sea, si yo me paro justo aquí, el potencial va a ser infinito, ¿cierto? Va a ser indeterminado. Me empiezo a alejar y todavía es positivo. Llego a R, en R vale 0. Pero si yo tomo un valor, una equipotencial más allá de R, una equipotencial que venga y rodee toda esa línea de carga, en este caso, el potencial va a ser menor que 0. No es que no esté definido, simplemente cambia de signo. ¿Por qué? Porque nuestro nivel de potencial eléctrico 0 está tomado en el punto R. Otra vez, volvamos a la situación de la mesa. Potencial gravitacional. Si yo definí mi nivel de energía potencial gravitacional igual a 0 acá, si el objeto estaba por aquí antes de caerse, esto es una altura h, entonces la energía potencial aquí era mg por h mayor a 0. Pero una vez caía de la mesa, que esto estaba a una altura d, la energía potencial aquí es mg por d
donde D es menor que 0. Esto es menor que 0, entonces la energía potencial es menor que 0. Recuerden que con los potenciales yo tenía esa libertad, yo puedo definir mi nivel de referencia en cualquier parte. Y el problema tiene que seguir siendo consistente. La energía potencial, yo la estoy viendo con respecto a este nivel. Si va hacia arriba, es positiva, y si va hacia abajo, es negativa. Es exactamente lo mismo que estoy haciendo acá. Esta es mi fuente, mis cargas fuente que están acá ubicadas sobre esta línea. Aquí en este cilindro, que está a una distancia R, definí mi potencial 0. Si estoy más cerca de la distribución de cargas, los potenciales van a ser positivos, y si estoy más lejos, los potenciales se hacen negativos. Juan, porque no es como que lo de, pues, sino que uno no lo define, si uno lo puede definir más grande, ya le va a dar negativo, pues le da un valor diferente de 0. Así. Y lo pone como punto de referencia. Entonces, o sea, es porque es más útil siempre ponerlo donde 0. Que es más útil siempre ponerlo donde 0. El potencial 0 yo lo defino donde yo quiera. Eso es lo que los quiero llevar con esta explicación. Pero, o sea, uno no lo halla con la ecuación a la que llegamos, no. Es que la ecuación a la que llegamos, que fue la de la expresión de la diferencia de potencial, me quedaba en términos de estos dos potenciales, del potencial en P y el potencial en R. Uh-huh. Pero lo que estoy haciendo es esencialmente decir que en P, que es donde yo quiero conocerlo, con respecto a R, que es donde estoy definiendo mi 0, esto me va a quedar en términos de las coordenadas de P y de R. Las coordenadas de P y de R son Y sub P y Y sub R. ¿Sí? Entonces, ¿por qué pusimos este Y sub R en 1? Simplemente para que este logaritmo natural me diera 0. Para que la respuesta a la que íbamos a llegar quedara en términos únicamente de la coordenada Y sub P. Pero no se me puede olvidar esto, que es que puse el nivel de potencial eléctrico 0 en esa coordenada, no en el infinito. En el infinito no vale 0. En todos los otros casos que veníamos discutiendo, el potencial sí valía 0. Eso es lo que los quiero llevar en este momento. En todos los demás casos que vimos, el disco, el anillo, la barra de longitud L cortica, en todos esos casos el potencial vale 0 en el infinito. Pero en esta situación particular, el potencial vale 0 en R. Bien. Ya para que terminemos, yo creo que es posible que necesitemos digerir esto un poquito, entonces no lo hagamos más largo. Simplemente vamos a poner unos valores. Digamos que, por ejemplo, la densidad de carga es una densidad de carga positiva, digamos que es más 10 microcoulombios por metro. Listo. Esto es 10 por 10 a la menos 6 coulombios por metro. Digamos que quiero determinar el potencial a una distancia Y sub P igual a 1 centímetro. Esto es 10 por 1 por 10 a la menos 2 metros. Listo. Observen cómo me quedaría ese potencial, el potencial en el punto P. Estaríamos diciendo menos 2 por la expresión, dice K sub E, 8,99 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre coulombio cuadrado, por lambda, que es de 10 por 10 a la menos 6 coulombios por metro, y por el logaritmo natural de Y sub P, el logaritmo natural de 1 por 10 a la menos 2 metros. ¿Sí? ¿Cuánto me daría eso? Me daría que el potencial en P es 413.912,7 voltios. Positivo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque miren que el logaritmo natural de los valores que son menores que 1 me da un valor negativo.
Y recuerden que la función logaritmo natural pues tiene esta característica. Si hace 0 en 1 y viene muy abajo y va en esta función, ¿cierto? Esta es la función logaritmo natural de x y esto siendo x. ¿Qué ocurre entonces? Ocurre que precisamente en los valores pequeños, pues esto se hace muy negativo. Pero como esto es un menos aquí, entonces este potencial me va a dar positivo. Si por ejemplo yo hiciera esa misma expresión para y sub p a 20 centímetros, el potencial en P me va a dar 289.312,6 voltios. Si yo hiciera y sub P a 50 centímetros, el potencial me va a dar 124.600 voltios. Si hiciera y sub P a 99 centímetros, mire que ya va a llegar al metro, me da que el potencial es de 1806,6 voltios. Si yo hiciera y sub P igual a 1 metro, ¿qué debería obtener? El potencial debe ser 0, a 100 centímetros. El potencial va a ser 0. Si yo hiciera el potencial y sub P a 101 centímetros, resulta que el potencial ahora va a ser de menos 1788,7 voltios. Listo. Esencialmente es lo que va a pasar. El potencial va a cambiar de valores positivos justamente a 1 metro, que va a ser 0, y a partir de allí los valores van a ser negativos. ¿Hasta cuándo? Si yo me voy hasta el infinito, los valores van a ser infinitamente negativos. ¿Listo? ¿Alguna inquietud?